Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro, los docentes de Ciencia y Tecnología. Hemos elaborado el siguiente documento denominado Explicamos el espectro electromagnético y su importancia en nuestra sociedad y salud. Antenas de telefonía móvil, ¿un riesgo para la salud? Todos los objetos del universo, incluso nosotros mismos, emiten radiación electromagnética. La radiación electromagnética consiste en un flujo de partículas subatómicas llamadas fotones, que viajan en forma de onda. Las antenas emiten radiación electromagnética y vivir cerca de ellas no supone un riesgo para la salud. Al contrario, ayuda a mejorar las condiciones de cobertura móvil. Estamos expuestos constantemente a aparatos que emiten mayores o iguales niveles de radiación que las antenas. Las antenas hacen posible que puedas llamar a la persona que desees en una fracción de segundos y acceder a Internet. Los virus, compuestos por átomos, no se propagan a través de la radiación electromagnética. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿de qué trata la lectura? ¿Producen daño las antenas de telefonía? ¿Qué tipos de radiaciones electromagnéticas sí son peligrosas para la salud? Respondemos mentalmente las preguntas y continuamos. Propósito. Explica el espectro electromagnético y sus aplicaciones en la sociedad y salud. Producto. Elabora un texto expositivo sobre las ondas electromagnéticas y el espectro electromagnético, su beneficio para la sociedad y el peligro que puedan representar algunas de ellas en la salud. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterio de evaluación. Primero, elabora un texto expositivo sobre las ondas electromagnéticas y el espectro electromagnético y su beneficio para la sociedad. Segundo, indica en el texto expositivo el peligro que pueden representar algunas radiaciones electromagnéticas en la salud. Bueno, como ya hemos visto en la clase pasada sobre ondas electromagnéticas, nosotros sabemos que estas son la perturbación simultánea, como se observa en el dibujo, de los campos eléctricos y de los campos magnéticos existentes en una misma región. Recuerden que Maxwell fue quien descubrió las ondas electromagnéticas. Recuerden también que las ondas electromagnéticas, como por ejemplo la luz, viajan en el vacío aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo. Las ondas originadas por los campos eléctricos y magnéticos son de carácter transversal, ¿no? Acá se observa en el dibujo. Encontrándose en fase, se cruzan entre ellas, pero estando las vibraciones accionadas en planos perpendiculares entre sí. En ciertos puntos nada más se unen. En el siglo pasado, Maxwell demostró que en el vacío la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas es el valor de la velocidad de propagación de la luz en el vacío. Y es que no es coincidencia, porque la luz es una onda electromagnética, pues. Espectro electromagnético. Es el conjunto de ondas, acá tenemos un conjunto de ondas, ¿sí?, que se encuentran ordenados de acuerdo a su frecuencia. Por ejemplo, acá están los que tienen menos frecuencia y los que tienen más frecuencia hacia la izquierda. O también ordenados según su longitud de onda. Los que tienen mayor longitud de onda son los de la izquierda y los que tienen menos longitud de onda son los de la derecha. Si bien todas las ondas electromagnéticas son iguales por su naturaleza, los efectos que ocasionan no siempre son iguales, razón por lo cual a cada grupo de ondas electromagnéticas que dan lugar a efectos similares se les ha asignado un nombre, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ondas del espectro electromagnético como las ondas de radio, las microondas, infrarrojos, la luz visible, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, ¿no? Por ejemplo. La luz visible forma parte del espectro electromagnético teniendo como límites el violeta, más o menos que son 4000 angstroms o si quieren 400 nanómetros, y el rojo, que son 7000 angstroms o 700 nanómetros aproximadamente, ¿no? Entonces esos rangos nosotros podemos captarlo con nuestros ojos. Aquellas longitudes de ondas menores o mayores a esos rangos simplemente no los podemos observar a simple vista. Como ves, la luz visible es solo una pequeña parte del espectro electromagnético, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos todo el espectro electromagnético y la luz visible es una pequeña parte. Desde hace más de un siglo, las personas hemos aprendido
a construir aparatos capaces de generar y recibir ondas electromagnéticas de diversas frecuencias, ya sean rayos X, microondas, ondas de radio, etc. Todas las ondas electromagnéticas se propagan a la misma velocidad, ¿no? A la velocidad de la luz en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo. Nosotros lo representamos esa velocidad con la letra BV, ¿no? O simplemente algunos autores le llaman la letra C mayúscula, que significa la velocidad de la luz en el vacío. Porque esta va a cambiar dependiendo del medio, eso también ya lo hemos visto en una clase anterior. ¿No? Bueno, acá tenemos nuevamente el espectro electromagnético, ¿no? Aquellos que tienen frecuencias más altas, por ejemplo acá, ¿no? Son, ¿no es cierto?, las ondas magnéticas o las ondas electromagnéticas que son más peligrosas para las personas, por ejemplo, para la vida. Y aquellos que tienen, ¿no es cierto?, longitudes, en este caso frecuencias menores, son menos peligrosas, pero sí son importantes, lógicamente, por diversas utilidades, ¿no? Como la luz, los microondas, las ondas de radio, ¿no? Para comunicarnos. ¿Ya? ¿No? Por ejemplo, las ondas que son muy peligrosas, tenemos los rayos gamma, los rayos X, ¿no? Y parte de la luz ultravioleta. Después de la luz ultravioleta que se acerca a la luz visible, la misma luz visible, el infrarrojo, los microondas, las ondas radios, ya no representan mucho peligro, ya, o casi nada de peligro, porque son radiaciones no ionizantes, pero las primeras que hemos mencionado, los rayos gamma, los rayos X, los rayos cósmicos, que también vienen por acá, ¿no? Tienen una frecuencia muy alta, y sus radiaciones son ionizantes, ¿no? ¿Qué significa eso? Que pueden entrar en los átomos liberando partículas de los átomos, entonces son peligrosas. Ondas del espectro electromagnético. Los efectos de una radiación dependen de la energía, pues, que lleve esa radiación. En el esquema que hemos visto hace ratos, se muestran distintas radiaciones que forman el espectro electromagnético, y algunos de sus efectos hemos mencionado también. En muchos casos, la escala del espectro electromagnético se establece en frecuencias, ¿no? Los que tienen mayor frecuencia son más peligrosos, y los que tienen menor frecuencia menos peligrosos. O casi no. Pero en otros se hace también en forma de longitudes de onda, ¿no? Los que tienen, por ejemplo, longitudes de onda menores son los que tienen mayores transporte de energía. Son radiaciones con mayor energía, ¿no? Por ejemplo, son radiaciones ionizantes. Y los que tienen, ¿no es cierto?, mayores longitudes de onda, lógicamente no representan peligro, pero sí tienen utilidad para el ser humano. Como todas las radiaciones se propagan en el vacío a la misma velocidad, se puede establecer fácilmente la relación entre ambas magnitudes. Cuando mayor es la frecuencia, menor es la longitud de onda de esa radiación, o viceversa, ¿no? Cuando menor es la frecuencia, mayor sería la longitud de onda. En el caso de ondas electromagnéticas, la longitud lo podemos obtener con la siguiente fórmula. La velocidad de esa onda entre su frecuencia me da la longitud de onda. ¿No? Acá tenemos otra forma de explicar para saber, ¿no es cierto?, la energía que pueda tener determinada onda. Nosotros sabemos que la velocidad de una onda es igual a su frecuencia por su longitud de onda, ¿no? De acá despejamos la longitud de onda que hemos visto hace ratito, sería la velocidad de esa onda entre su frecuencia. Pero también nosotros sabemos que la energía, ¿no?, que lleva determinada onda, en este caso electromagnética, es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Pero la frecuencia lo podemos despejar en esta fórmula, ¿no? La frecuencia sería la velocidad, ¿no?, de esa onda entre su longitud. Entonces de acá lo podemos reemplazar y nos queda que la energía sería esa constante de Planck por la velocidad entre su longitud. ¿Ya? ¿Qué significa esto de acá? Bueno, la velocidad de la luz es aproximadamente 300 kilómetros por segundo, ¿no? Ya, la constante de Planck, bueno, es aproximadamente 6,62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si la frecuencia es muy baja, perdón, si la longitud de onda es muy alta, entonces la energía va a ser menor de esa onda, ¿no? ¿Y qué pasaría, no es cierto, si la longitud de onda es muy baja? Entonces la energía sería más alta. Entonces ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, que aquellas longitudes de onda pequeñas o que tienen esa onda electromagnética alta frecuencia tienen mayor energía, transportan mayor energía, o lo contrario, ¿no? Longitudes de onda más grandes o que tienen frecuencias bajas, lógicamente transportan menos energía. ¿Cuáles son esas ondas electromagnéticas que se encuentran en el espectro
electromagnético. Comenzamos con las que tienen mayor frecuencia, las que tienen menor longitud, las que transportan mayor energía, las más peligrosas, ¿no? En el caso que llegaran directamente al ser humano. Tenemos los rayos cósmicos, ¿no? Ya te da la idea de dónde vienen, ¿no? Del cosmos, del espacio. Forman la radiación más energética del espectro electromagnético, la que transporta mayor energía. Esta radiación bombardea nuestro planeta continuamente, todo el tiempo, porque viene del espacio. Pero gracias justamente a nuestra atmósfera, al campo magnético, esa radiación prácticamente es eliminada, ¿no es cierto?, rebota hacia el espacio. ¿Para qué se usa estos rayos cósmicos? Para estudios del espacio, justamente, pues, ¿no? Para estudiar justamente las galaxias, ¿no? Los sistemas solares, ¿no? Etcétera, etcétera. También se cree que se puede desarrollar tecnologías, eso está en desarrollo, para la detección de la radiación nuclear. Detección temprana de repente de terremotos, inclusive hasta de erupciones volcánicas, ¿no? O sea, son posibles aplicaciones que se le puede dar. Otro de los rayos, ya que tienen menos energía que los anteriores, pero son muy peligrosos para la salud, son los rayos gamma, en el caso, ¿no es cierto?, que llegaran sobre tu cuerpo. Se originan en muchos procesos radiactivos. Cuando se descomponen, por ejemplo, elementos radiactivos, liberan estas radiaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un átomo que se descompone y emite radiaciones. Dentro de ellos están los rayos gamma, ¿no? Que son muy penetrantes, ¿no? Al papel lo atraviesan como si nada, al plástico se lo llevan también atravesando. Tiene que ponerse barras de plomo de cierto grosor y ahí no lo pueden atravesar. Por lo tanto, son peligrosas. Estas radiaciones se usan para tratamientos contra el cáncer. Profesor, pero si estos de acá pueden causar daño, ¿por qué se utilizan contra el cáncer? Justamente con la intención de que, como son muy destructivas de células, se dirigen a las zonas donde está el tumor o el cáncer para destruir esas células cancerígenas, ¿no? Y destruir el cáncer. Por eso es que algunos tratamientos contra el cáncer hacen que a las personas se le caiga el pelo. Porque no solamente se puede matar células cancerígenas, sino a veces hasta células normales, ¿no? Y eso tiene su secuela. Pero la intención es destruir ese tumor para que la persona no vaya a fallecer. También se emplean en astrofísica. ¿Por qué? Porque los astros también emiten ese tipo de radiaciones gamma al espacio. Entonces se puede estudiar esas radiaciones que vienen, ¿no es cierto?, de dichos astros en el espacio. Los rayos X, seguramente conoces tú las placas radiográficas, ¿no? Para ver los huesos del cuerpo. Es una de las utilidades de los rayos X, pero son también radiaciones fuertes, ¿ah? Tienen una frecuencia menor tal vez que las anteriores. Son menos fuertes en términos de energía que las otras dos radiaciones que hemos visto, pero de todas maneras son bastante penetrantes. Estos rayos X atraviesan las partes blandas del cuerpo, pero son absorbidos por materiales densos, ¿no? Por ejemplo, esas placas oscuras que tú has visto en las placas de rayos X, ¿no? Y también es absorbido por los huesos. Se usa para la obtención de imágenes fotográficas en medicina, que son las radiografías, o incluso en las industrias para el análisis de soldaduras en metales, por ejemplo. Ya no solamente se emplean para el campo de la salud, y también se emplean en astrofísica. ¿Por qué? Porque los astros, cuando están en el espacio, también emiten radiaciones X o rayos X. Ya también hay que tener en cuenta que las exposiciones prolongadas a los rayos X pueden producir cáncer en las personas, porque son radiaciones ionizantes, como en el caso de las anteriores. Ya, pero las dos anteriores son más potentes que la de acá, tienen más energía. Los rayos ultravioleta, seguramente se ha escuchado de los rayos ultravioleta, ¿no? A ver, algunos de ellos pueden ser dañinos y otros hasta a veces son útiles. Estos rayos ultravioletas son menos energéticos que los anteriores, ¿ya? Los más energéticos, porque hay diferentes tipos de rayos ultravioleta, el A, el B y el C, ¿ya? Los más energéticos son el C, después el B y terminamos con el A. Los más energéticos pueden producir daños en los ojos ¿no? Por ejemplo, producir cataratas o cáncer a la piel, inclusive con el tiempo. Por eso es que no hay que solearnos demasiado, porque estos rayos también vienen de la luz del sol. Los rayos ultravioleta de la franja A o el tipo A se usan en iluminación, ¿no? Por ejemplo, se emplean para lámparas de seguridad, para detectar billetes falsos. También se usan en astronomía, porque los astros emiten radiaciones de este tipo y sirven para estudiarlos. Ya en medicina, por ejemplo, se emplean lámparas de rayos ultravioleta B y C con la intención de esterilizar superficies como las salas de operaciones. La luz visible, ¿no? Es lo que podemos captar con nuestros ojos. Es la parte del espectro electromagnético que se puede captar justamente mediante los ojos o la visión. Es la región más importante del espectro sin duda para nosotros, ¿no? Porque nos permite ver y también se emplea en las telecomunicaciones, como el caso de la fibra óptica que ya hemos explicado también en una clase pasada. Lógicamente la luz visible, que es la luz blanca que viene del sol, tiene sus componentes.
Esos componentes son el índigo, el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo, ¿no? Ahí están los 7 colores. Lógicamente estos colores van desde una longitud de onda de 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. De ahí que se diga que la longitud de onda del espectro de la luz visible justamente va en ese rango, ¿no? De 400 a 700 nanómetros, ¿no? Y ahí están justamente esos 7 colores. Rayos infrarrojos. Estos rayos tienen menos energía que la luz visible, ¿eh? Y lo emiten los cuerpos calientes. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos emitiendo rayos infrarrojos, porque somos animales de sangre caliente. Pero nosotros no tenemos la visión para poder captarlo, no tendríamos que tener aparatos especiales que nos permitan captar justamente esos rayos infrarrojos, como tú puedes apreciar acá, ¿no? No solamente las personas, sino incluso hasta los astros pueden emitirlo. La radiación infrarroja es la radiación que detectan los lentes de visión nocturna, ¿no? Para poder movernos en la noche, por ejemplo, o ver que algo se mueve en la noche, ¿no? Se usa también en medicina y también en astrofísica, ¿no? En medicina, por ejemplo, se puede medir la temperatura del cuerpo, justamente solamente viendo los rayos infrarrojos. Y en astrofísica, porque hemos dicho que los astros también emiten un cierto calor. Los microondas, seguramente conoces el microondas, ¿no? Para calentar los alimentos. Y también se emplean en las telecomunicaciones, como los celulares. Los microondas tienen menos energía que los rayos infrarrojos. Hacen vibrar las moléculas de agua, por eso es que se utilizan en los hornos microondas. También se emplean en los celulares, ¿no? Lógicamente no tiene el mismo efecto que un microondas, pero sí tiene una longitud menor que a las ondas de telecomunicaciones o de radio que le llamamos nosotros. Ondas de radio y televisión. Su energía es mucho menor que los microondas. Se usan en las telecomunicaciones y en los radares también, ¿no? Bueno, ya tú sabes, ¿no es cierto? Ya sea la televisión, la radio. Y en los radares, ¿no es cierto? Para captar objetos, por ejemplo, que estén a determinadas distancias. Ondas de muy baja frecuencia. Estas lógicamente tienen menor energía que las ondas que hemos estudiado hace un momento, las ondas electromagnéticas. Y la emiten las computadoras cuando están funcionando, por ejemplo. Utilidad no se la he encontrado. Ondas de frecuencia extremadamente bajas. Son las ondas electromagnéticas que menos energía tienen. La emiten, por ejemplo, las torres de alta tensión cuando están llevando electricidad de un punto hacia otro, ¿no? Ahí se pueden emitir este tipo de ondas de frecuencia extremadamente baja. No tienen utilidad. O al menos no se le ha encontrado todavía alguna utilidad. Bueno, veamos algunos ejercicios. Calcular la longitud de onda de una radiación electromagnética cuya frecuencia es de 100 MHz. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que la velocidad de las ondas en el vacío es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Si quieres 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? Me piden que yo calcule la longitud de onda. Y sé que la frecuencia que me han dado es 10 MHz. O sea, perdón, 100 MHz. O sea, 100 millones de Hz. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar las mismas unidades para poder obtener el resultado de la longitud de onda en metros. Yo sé que la longitud de onda sería la velocidad por el periodo, o si quieren la velocidad entre la frecuencia, ¿no? La velocidad es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y la frecuencia me está diciendo que es 100 por 10 a la 6 Hz. ¿Ya? Entonces simplemente ejecuto la operación y va a salir que la longitud de onda de esa onda electromagnética es 3 metros. Otro ejemplo. Una emisora transmite con una frecuencia de 100 MHz, 100 millones de Hz. ¿Cuántas ondas transmite en un radio de 3 kilómetros? A ver, entonces la velocidad en el vacío de las ondas es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Voy a calcular la longitud para después saber cuántas ondas está transmitiendo. La frecuencia es 100 millones de Hz. Vamos a calcular la longitud de onda, como en el caso anterior, ¿no? Me va a salir que la longitud de onda es 3 metros. Ahora yo digo lo siguiente. Una onda tiene una longitud de 3 metros. ¿Sí? Si el radio me dice que es 3 kilómetros, entonces yo pongo 3000 metros. ¿A cuántas ondas serán? Regla de 3 simple y me sale que en ese radio de 3 kilómetros están transmitiéndose 1000 ondas que tienen cada una longitud de onda de 3 metros, ¿no? Otro ejercicio. Una emisora de radio situada a 90 kilómetros de nuestra casa emite una señal de radio con una frecuencia de 0,7 MHz.
¿cuántas longitudes de onda hay aproximadamente entre la estación y nuestra casa? Ya recuerden que la velocidad de la onda electromagnética en el vacío es 3 por 10 a la 8. Ya bueno, acá le han puesto la menos 8. No, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, como dato, la frecuencia es 0,7 millones de Hz. La longitud de onda es lo que voy a calcular. La velocidad es 3 por 10 a la 8 metros por segundo en el vacío, ¿no? Entonces comenzamos a ver, la longitud sería de la onda, sería la velocidad entre su frecuencia, ¿no? Y nos sale un valor de aproximadamente 4,286 por 10 elevado a la 2 metros. ¿Ya? Entonces yo digo lo siguiente, ¿no? Bueno, multiplicándole esto por 100 sería 428,6, ¿no? Yo digo, una longitud de onda es a 428,6 metros. ¿Ya? Pero me dicen desde el lugar donde se emite la onda hasta que llega a mi casa son 90 kilómetros, o sea, 90.000 metros. En 90.000 metros, ¿cuántas longitudes de onda habrá? ¿No? Entonces hacemos la operación regla de 3 simple y me sale que aproximadamente son 210 longitudes de onda. Actividad. Elaboramos nuestro texto expositivo de las ondas electromagnéticas. Entonces, vas a realizar un texto expositivo sobre las ondas electromagnéticas y justamente el espectro electromagnético que estas contienen, su beneficio para la sociedad, o sea, la utilidad que tienen algunas de estas ondas electromagnéticas y el peligro que pueden representar algunas de ellas para la salud, ¿no? Las denominadas radiaciones ionizantes que ya hemos comentado. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Entonces, muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.